Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Génesis 4, 11-12, Reina Valera 1960. Mi nombre no importa. Nunca ha importado. Solo soy un celador, un simple guardián de los pasillos silenciosos en lo más profundo del Vaticano. Durante años mi labor fue la misma: llevar alimento a un prisionero del que nadie hablaba. No se me permitía hacer preguntas ni mirar más de la cuenta. Solo bajaba con la bandeja, la dejaba en la pequeña ventanilla de la celda y me retiraba. Las órdenes eran claras y no había espacio para la duda. Los pasillos subterráneos eran antiguos, más viejos que cualquier otra parte del Vaticano. El aire siempre estaba frío y húmedo, y cada paso que daba resonaba como si alguien me siguiera de cerca. Con el tiempo, dejé de pensar en lo que hacía. Me convertí en una sombra más de esos túneles, cumpliendo con mi trabajo sin cuestionarlo. Pero la curiosidad es un pecado difícil de resistir. Nadie me decía quién era el prisionero, ni por qué estaba ahí. La puerta de su celda era gruesa, de hierro negro, sin cerraduras visibles, solo con extraños grabados que no entendía. La rutina era simple: golpeaba 2 veces, esperaba a que la ventanilla se abriera, metía la bandeja y me iba. Nunca vi su rostro, ni siquiera una silueta clara, solo sombras y un silencio absoluto. Hasta aquella noche en la que el prisionero habló. Era un día como cualquier otro. Bajé las escaleras de piedra con la misma pesadez de siempre, sintiendo el aire helado subir por mis piernas. Pero esa noche no me sentía bien. La tos me sacudía el pecho y me faltaba el aire. Ya tenía tiempo así, pero evitaba ir al médico. No quería escuchar lo que ya sospechaba. Llegué a la puerta y golpeé 2 veces. Esperé. Nada. El silencio me incomodó. Nunca había pasado tanto tiempo sin que se abriera la ventanilla. Golpeé de nuevo, con más fuerza. Entonces, una voz emergió de la oscuridad tras la puerta. Duele mucho. Me quedé helado. Nunca antes había escuchado un solo ruido ahí dentro. La voz era profunda, pero no sonaba débil ni anciana. Tenía algo extraño, algo que no podía describir. ¿Qué? Logré decir. Tu cáncer, respondió con calma. Duele mucho. El escalofrío que recorrió mi cuerpo no fue solo de miedo. Mi estómago se encogió y la garganta se me cerró. Nadie lo sabía. Ni siquiera yo estaba seguro de que fuera cáncer. Tragué saliva y, sin pensarlo, respondí: No, no sé de qué hablas. Oh, claro que lo sabes, susurró el prisionero. Lo sientes cada vez que respiras. Lo sentiste cuando subiste las escaleras y tuviste que detenerte un momento. Lo sentiste anoche cuando no pudiste dormir. Pero aún te aferras a la idea de que es algo pasajero. Mi corazón latía con fuerza. Me llevé la mano al pecho, como si eso pudiera protegerme de lo que estaba escuchando. ¿Quién eres?, pregunté sin querer. El prisionero rió, pero no fue una risa común. No tenía alegría ni burla, sino algo peor: certeza. Esa no es la pregunta correcta, ¿verdad? La pregunta correcta es: ¿cómo lo sé? No respondí, no podía. Mi cuerpo entero estaba tenso, paralizado. Todos creen que Hitler murió en 1945. Continuó como si mi reacción no le importara. Pero yo sigo aquí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Por instinto, retrocedí un paso. La ventanilla se abrió lentamente y, por primera vez, vi algo dentro de la celda. No un rostro, sino un par de ojos en la oscuridad. Ojos que no eran normales.
No tenían un color fijo. Cambiaban como si en su profundidad se escondieran siglos enteros de historia. «Eso no es posible», murmuré, sintiendo que mi propia voz temblaba. «¿No es posible?», susurró. «¿Acaso crees que la historia que conoces es la única verdad?». Quise dar media vuelta y salir corriendo, pero mis pies no respondían. Había algo en su voz que me atrapaba, como si cada palabra pesara más que el aire que respiraba. «No soy Adolf Hitler», continuó, «ni Napoleón, ni Alejandro Magno, ni Atila, pero fui todos ellos, y muchos más». Mi mente se resistía a comprender lo que estaba escuchando. No podía ser cierto, pero en el fondo, algo dentro de mí decía que no estaba mintiendo. Hubo una pausa, un silencio denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Luego, su voz surgió de nuevo, pero esta vez en un tono más bajo, casi como un susurro. «Caín». El aire se sintió aún más pesado. El nombre resonó en mi cabeza como un eco imposible de ignorar. No podía ser cierto. Caín, el primer asesino, el hermano maldito de la Biblia, el que mató a Abel y fue condenado por Dios a vagar por la eternidad. Negué con la cabeza, tratando de alejar la idea. Eso no es verdad». «¿No lo es?», dijo con la misma calma. «¿Por qué crees que sigo vivo después de tantas guerras, tantas muertes? Dios me castigó con la inmortalidad. Mi destino no es morir, es existir, para siempre». Me sentí mareado. Todo lo que decía sonaba absurdo, pero al mismo tiempo, sus palabras tenían un peso imposible de ignorar, como si cada sílaba estuviera cargada de siglos de historia y sufrimiento. Quise irme, pero justo cuando estaba a punto de dar la vuelta, algo se movió entre las rejas. Una mano surgió de la oscuridad. No era la mano de un anciano ni de un prisionero débil por el encierro. Era una mano fuerte, huesuda, con una piel que parecía al mismo tiempo marchita y tensa. Los dedos eran largos como garras. «No te asustes», susurró Caín con una sonrisa en su voz. «No puedo hacerte daño. No aquí». Mi cuerpo entero temblaba. Quería correr, pero mis piernas seguían sin responder. «Vete», murmuré, sintiendo que mi voz se quebraba. Su mano se deslizó lentamente de vuelta a la oscuridad. «Nos veremos pronto». La ventanilla se cerró con un golpe seco. No esperé más. Di media vuelta y corrí por el pasillo, sintiendo su presencia siguiéndome en las sombras. Subí las escaleras con el corazón desbocado y no paré hasta llegar a mi habitación. Esa noche no dormí, y al día siguiente, cuando volví a bajar con la bandeja de comida, su voz ya me estaba esperando. Porque ahora que Caín sabía que lo escuchaba, nunca volvería a callar. Cada vez que bajaba con la bandeja de comida, Caín ya me estaba esperando. Ya no guardaba silencio, ya no se ocultaba. Su voz surgía de la celda antes de que siquiera golpeara la puerta. Nunca me llamaba por mi nombre, porque no lo sabía, pero tampoco lo necesitaba. Sabía quién era yo, lo que pensaba, lo que sentía. El primer día después de nuestro encuentro, intenté ignorarlo. Bajé con la cabeza agachada, respirando hondo para no temblar, pero apenas llegué a la celda, su voz se deslizó por la rendija como un susurro frío. «Ya sabes la verdad, y aún así, vuelves». Me quedé quieto. No quería responderle, pero tampoco podía ignorarlo. Mi corazón latía con fuerza en el pecho. «Déjame en paz», murmuré dejando la bandeja en la ventanilla. Escuché un leve movimiento dentro de la celda, como si se acomodara. ¿Por qué me mató Dios y dejó vivo a Abel? Cerré los ojos. Sabía la historia. Todos la sabíamos. Caín asesinó a su hermano por envidia, por ira, por celos. Pero su pregunta era distinta. «Dios no te mató, te maldijo», dije sin querer. Caín rió con un sonido seco y áspero. «Exacto, no me mató. No me permitió descansar. Me condenó a vagar por la eternidad, a ver cómo generaciones enteras nacen y mueren, a tomar 1000 rostros y 1000 nombres.
y a hacer lo único que sé hacer. No respondí. Mi respiración era pesada. Pero no estoy aquí para hablarte de eso, continuó. Quiero que sepas lo que he sido, lo que he hecho. Quiero que me escuches, y sé que lo harás. Me mordí el labio. Tenía razón. Por más que quisiera negarlo, mi curiosidad era más fuerte. Quería saber. ¿Qué fuiste después de Caín? Se hizo un silencio en la celda. Luego, su voz emergió con calma, como si estuviera recordando algo lejano. Fui muchos antes de que los hombres me recordaran, pero te contaré de alguien que amas, alguien a quien admiras. No me gustó cómo sonó eso. Alejandro Magno. Sentí un nudo en la garganta. Eso no puede ser cierto. ¿Por qué no? Porque la historia lo recuerda como un héroe. Rió de nuevo. Pobres ilusos. No hay héroes en la guerra, solo verdugos más grandes que otros. Caín suspiró, como si disfrutara el momento. Cuando tomé su cuerpo, el mundo ya estaba listo para arder. Me hice hijo de Filipo, príncipe de Macedonia. Desde niño fui ambicioso, violento. Aristóteles intentó domarme, pero ¿cómo se doman miles de años de odio? Aprendí a usar la espada antes de aprender a leer. Maté a mi primer hombre antes de cumplir los 15. No quería escuchar, pero no podía evitarlo. Dices que guiaste civilizaciones al caos. Así es. Desde Macedonia, llevé la guerra a cada rincón que pude. Destruí Tebas como advertencia, masacrando a más de 6,000 personas. Niños, ancianos, mujeres. Todos fueron ejecutados o vendidos como esclavos. Tragué saliva. Eso estaba en los libros de historia. Y luego vinieron los persas. Continuó. Oh, cómo me divertí con ellos. Derroté a Darío en Isos, luego en Gaugamela. Pero no fue suficiente. No me bastaba con ganar. Saqué Persépolis, la joya de su imperio, la incendié y la convertí en cenizas. Su voz se volvió más pausada. ¿Sabes qué es lo más hermoso de la guerra? No es la victoria. No son los gritos de los enemigos. Es la libertad. En la guerra, los hombres se quitan las máscaras, se permiten los excesos, las perversiones, los instintos más bajos. No me gustó a dónde iba eso. En mi ejército, nadie estaba por encima de los placeres carnales. Me acosté con hombres y mujeres por igual, sin importar si eran mis soldados o mis esclavos. En las noches de campamento, se escuchaban los gemidos entre el sonido de los vasos de vino rompiéndose. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía que Alejandro Magno tenía amantes varones, pero nunca se hablaba de eso en la escuela. ¿Sabes lo que hice en Bactria? Prosiguió. Tomé a una joven princesa como esposa, no porque la amara, sino porque me gustaba verla temblar cuando me acercaba. Le decía que la haría reina, pero lo único que hice fue volverla a mi posesión. Sentí náuseas. No quiero escuchar más. Oh, pero aún falta lo mejor. Escuché cómo se movía dentro de la celda. Mata a tu padre. Eso fue lo que le dije a Clito, mi soldado más fiel. Había sido mi amigo, mi protector. Pero una noche bebimos demasiado y me desafió. Dijo que yo no era un dios, que era solo un hombre. Y eso no lo podía permitir. Cerré los ojos. Sabía lo que venía. Clavé una lanza en su pecho. Lo vi morir ahogado en su propia sangre. Y no sentí nada. Se hizo un silencio profundo. Mi piel estaba helada. La historia lo llama una tragedia, susurró. Yo lo llamo un sacrificio más en mi eterno camino. No podía hablar. Mi garganta estaba seca. No soy solo Caín. No soy solo Alejandro. Fui cada hombre que llevó el caos al mundo. Y lo seguiré siendo hasta el fin de los tiempos. Me di la vuelta, con el corazón a punto de salirse de mi pecho. No esperé más. Corrí por los pasillos y subí las escaleras con la desesperación de un hombre que huye de su propia sombra. Esa noche, cuando me acosté en mi cuarto, las palabras de Caín aún resonaban en mi cabeza. Sabía que volvería a bajar al día siguiente. Sabía que él me estaría esperando. Y lo peor de todo,
Sabía que lo escucharía otra vez. Después de lo que Caín me contó sobre Alejandro Magno, decidí que no volvería a escucharlo. Seguí bajando al subterráneo como siempre, con la misma bandeja de comida, la misma rutina, pero sin mirarlo, sin hablarle. Dejaba el plato en la ventanilla y me iba. No quería darle el gusto de verme interesado en sus historias, pero la Santa Sede comenzó a sospechar. Los sacerdotes encargados de supervisar las celdas me miraban con desconfianza. Me llamaban para hablar conmigo más seguido. Me preguntaban cosas que antes no les importaban. ¿Has escuchado algo extraño ahí abajo?, me preguntó un obispo en una de esas reuniones. Negué con la cabeza. No, Su Excelencia, solo dejo la comida y me retiro. ¿Ha intentado hablar contigo? A veces murmura cosas, pero no le presto atención. El obispo me observó en silencio, como si intentara leer mi mente. Después de un largo instante asintió y me dejó ir. Desde ese día, me volví más cuidadoso. No podía levantar sospechas. Sabía que si llegaban a descubrir que había estado conversando con el prisionero, me quitarían el cargo, o algo peor. Durante varios días, seguí la misma rutina. Bajaba, dejaba la comida y me iba. Caín no insistía, no me llamaba. Parecía paciente, como si supiera que tarde o temprano yo cedería. Y tenía razón. Una noche, mientras colocaba la bandeja en el suelo, sentí que la tos volvía. Al principio, fue un carraspeo leve, pero luego se convirtió en un ataque incontrolable. Me incliné contra la pared, tratando de recuperar el aliento, sintiendo ese ardor en los pulmones que me recordaba que mi enfermedad seguía avanzando. Y entonces, su voz resonó en la celda. Esperas vivir hasta 1942, cuando se descubra la cura del cáncer. Me quedé helado. La tos se detuvo de golpe. Mi cuerpo temblaba. ¿Qué dijiste? Escuché cómo se movía dentro de la celda, acercándose a la rendija. Tu enfermedad, tu condena. Crees que el sufrimiento es tuyo, que solo tú lo llevas. Pero lo he visto repetirse una y otra vez. Apreté los puños. No tienes idea de lo que dices. Caín soltó una leve risa. No sabes lo que es el dolor celador. No el verdadero, no el que yo he sentido. ¿Quieres que te hable de sufrimiento? Te contaré sobre la vez que fui Vlad Tepes, el empalador. Me puse tenso. Sabía quién era Vlad Tepes, el hombre que inspiró la leyenda de Drácula, el príncipe de Valaquia, el verdugo de los otomanos. Nací en 1431, en la Orden del Dragón, empezó Caín. Mi padre me entregó a los turcos cuando era niño, como rehén, para asegurar su lealtad. Me torturaron, me encerraron, me golpearon hasta que ya no sentía nada. Aprendí que el miedo es la mejor arma. Su voz se volvió más baja, más pesada. Cuando escapé y volví a mi tierra, tomé lo que era mío. Me convertí en príncipe, pero Valaquia estaba infestada de traidores, de nobles corruptos que habían vendido sus almas por monedas de oro. Así que los invité a un banquete. Sabía a qué se refería. Los encerré en la sala y los atravesé con lanzas de madera, uno por uno. Los dejé desangrarse mientras seguían con vida, gritando, suplicando. Sus cadáveres quedaron colgados como advertencia. Tragué saliva. Pero eso no fue lo peor, continuó. Cuando los otomanos quisieron invadir mis tierras, no les di batalla, dejé que entraran, y les mostré lo que les esperaba. Mi mente recordó las ilustraciones antiguas, los relatos de la historia. Encontraron un bosque de empalados. 10.000 cuerpos, susurró Caín, todos atravesados por estacas de madera, aún con los ojos abiertos. Hombres, mujeres, realmente todos. Dejé que se pudrieran bajo el sol, que sus cuerpos atrajeran a los cuervos. Los soldados otomanos no quisieron avanzar. Vomitaron en el camino y se dieron la vuelta. Me estremecí. La historia dice que lo hiciste para proteger Valaquia. La historia es una mentira contada por los débiles, respondió con desprecio. No lo hice por mi pueblo,
Lo hice porque me gustaba. Me gustaba ver el miedo en los ojos de mis enemigos. Me gustaba escuchar el crujir de la madera cuando los cuerpos se retorcían. Quería irme, pero mis piernas no respondían. Aseguran que Drácula es un mito, que Vlad Tepes solo fue un gobernante cruel. Pero dime, celador, ¿de verdad crees que un simple hombre puede disfrutar tanto de la tortura? No respondí. Fui Vlad, antes de él fui muchos más, y después seguiré siéndolo. Cerré los ojos. ¿Por qué me cuentas esto? Caín se quedó en silencio un momento. Luego su respuesta me heló la sangre. Porque quiero que entiendas lo que vendrá después. Di un paso atrás. Estás encerrado. No puedes hacer nada. ¿Seguro? Escuché un leve sonido detrás de la puerta, como si algo se arrastrara en la oscuridad. Corrí escaleras arriba sin mirar atrás, y me propuse una vez más pasar los días siguientes en silencio. Me volví mecánico en mi trabajo. Bajaba al subterráneo, dejaba la bandeja, evitaba mirar hacia la celda y subía de inmediato. No permitía que sus palabras me atraparan de nuevo. Pero no importaba cuánto intentara alejarme de él. Caín ya estaba dentro de mi cabeza. Por las noches, soñaba con los empalados de Vlad Tepes, con cuerpos colgando de estacas, con cuervos arrancando la carne podrida. Me despertaba sudando, con la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad de mi habitación. Y la tos no me dejaba en paz. Mis pulmones ardían cada vez más, y cada vez que escupía en el lavabo, veía rastros de sangre en mi saliva. No iba a llegar a 1942, lo sabía, y aún así una noche, cuando bajé con la bandeja, me quedé ahí, de pie frente a la celda. No hablé, no hice preguntas, solo esperé. Caín rió suavemente. Sabía que regresarías. No respondí. ¿Quieres entender, verdad? ¿Quieres saber cuál de todos disfruté más ser? Tragué saliva. Dilo. Hubo un largo silencio. Entonces, en la penumbra, su voz resonó como un susurro venenoso. Adolf Hitler. Mi cuerpo se tensó. ¿Por qué? Porque nunca había sentido tanto poder sobre los hombres. Nunca había visto a tantos seguirme con tanta devoción, con tanta fe. Respiré hondo. Dices que fuiste Vlad Tepes, Alejandro Magno, Napoleón. Todos gobernantes, conquistadores. ¿Por qué Hitler? Porque él no necesitó una corona ni una espada. No conquistó tierras por derecho divino. No heredó un trono. Fue un simple soldado, un hombre insignificante, alguien que no tenía nada, hasta que lo tuvo todo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo fue? Escuché cómo se movía en la celda. Nací en 1889, en Austria, un niño débil, un artista fracasado, un hombre al que nadie tomaba en serio. Pero la guerra me cambió. La Primera Guerra Mundial me mostró la verdadera naturaleza del hombre. Miedo, dolor, muerte. Me quedé inmóvil, escuchando. Cuando Alemania cayó, vi la oportunidad. Un país humillado, quebrado, lleno de hambre y odio. Y yo les di un propósito. Les di un enemigo. Apreté los puños. Los judíos. No solo ellos, dijo con un tono casi entretenido. Los comunistas, los discapacitados, los homosexuales, los gitanos, cualquiera que no encajara en mi visión del mundo. Cerré los ojos. No eras un dios. Eras un hombre que envenenó a su propio pueblo con mentiras. Caín soltó una leve risa. ¿Mentiras? Alemania me creyó. Millones me siguieron. Transformé un país derrotado en una potencia. Hice que los niños soñaran con servir al Reich, que los hombres entregaran sus vidas por mí. Traté de mantener la calma. Pero perdiste. ¿Perdí?, repitió, burlón. ¿O logré lo que quería? El silencio se alargó. 6 millones de judíos, dije en voz baja. Hombres, mujeres, niños, los exterminaste como si fueran plagas. ¿Y quién lo permitió? No respondí. ¿Crees que un solo hombre pudo hacerlo todo?
Number fueron los miles de soldados que obedecieron órdenes, los oficiales que firmaron papeles, los vecinos que delataron a sus amigos. Europa entera participó en la matanza. Yo solo encendí la chispa. El aire en la celda se volvió más pesado. En Auschwitz, los prisioneros eran obligados a cavar sus propias tumbas. A las mujeres les rapaban la cabeza antes de meterlas en las cámaras de gas, para aprovechar su cabello en la industria textil. Los niños eran usados para experimentos médicos. Me tapé la boca. Sentía náuseas. Las víctimas entraban en las duchas, creyendo que saldrían limpias, pero en vez de agua caía Ciclón B. El gas los asfixiaba en minutos. Los cuerpos se amontonaban, con las manos aún arañando las paredes. Me di la vuelta, queriendo salir de ahí. ¿Sabes qué fue lo mejor de todo? No respondí. Que el mundo me dejó hacerlo. Abrí la puerta para salir, pero antes de irme, escuché su última frase. No fue Hitler quien exterminó a millones, fue la humanidad. No quería escucharlo más. Afortunadamente, el día de mi última visita llegó más rápido de lo que esperaba. Los sacerdotes no me dieron explicaciones, pero lo sabía. Se habían dado cuenta de mi enfermedad, de mi debilidad, de que ya no era solo un celador. Me había convertido en un discípulo del condenado, aunque jamás quise serlo. No me sorprendió cuando me llamaron y me informaron que sería reasignado a otro sector. No había discusión. La decisión estaba tomada. Aún así, me permitieron una última visita. Bajé las escaleras con el estómago revuelto, sintiendo un peso en el pecho que no tenía nada que ver con mi enfermedad. Sabía que no debía hablar con él, que debía dejar la comida y marcharme. Pero esa noche, más que nunca, quería respuestas. Caín ya sabía que me marchaba. Ellos creen que te están salvando, dijo en cuanto me vio. Pero el conocimiento es una maldición más grande que la mía. Su voz sonó distinta esa noche, menos burlona, menos arrogante. ¿Y cuál es tu maldición?, pregunté sin rodeos. Caín guardó silencio por unos segundos. Seguir existiendo, susurró finalmente. Tragué saliva. ¿Te arrepientes? Sus ojos brillaron en la oscuridad de la celda. ¿De qué? De haber matado a tu hermano. El aire se volvió espeso. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Por primera vez, su rostro cambió. Ya no era la máscara de burla, ni la expresión de un ser que lo había visto todo. No era ira ni malicia. Era algo más profundo. Algo que, por un instante, se parecía demasiado a la tristeza. No. La palabra cayó como una piedra en mi pecho. Caín sonrió. Porque la muerte no fue mi castigo. Sus dedos se deslizaron por las paredes de su celda, como si acariciara cada grieta. Mi castigo fue esto. Lo miré sin entender. Mi castigo es seguir existiendo. El aire pareció volverse más frío. Vi morir a mis padres. Vi la tierra cubrir sus cuerpos. Vi a sus hijos tener hijos y a sus hijos morir. Vi civilizaciones nacer y destruirse. Vi templos erigidos en honor a dioses falsos y vi a esos mismos dioses caer. Su voz era un susurro pesado, antiguo. Vi la sangre de reyes derramada en nombre de la justicia. Vi naciones quemarse en nombre de la paz. Vi hermanos matándose entre sí, creyendo que su causa era más noble que la del otro. Se inclinó hacia la reja, aunque la penumbra aún ocultaba su rostro. Y vi a hombres crear sus propias jaulas, llamándolas ley, religión, patria. Mi corazón latía con fuerza, pero nunca me arrepentí. Di un paso atrás, porque todo lo que fui y todo lo que hice no fue solo mi pecado. Se quedó en silencio. Lo miré fijamente, esperando que hablara, pero no lo hizo. Y en ese instante, supe que nuestra conversación había terminado. Me di la vuelta y empecé a subir las escaleras. No importa cuánto intenten ocultarme, dijo a mis espaldas. Mientras haya odio, siempre estaré aquí. Seguí subiendo. Mis pasos resonaban en el pasillo de piedra, cada vez más lejos de su celda.
y aún más lejos de la verdad que jamás debería haber conocido. Pero mientras me alejaba, lo supe. No importaba cuánto tiempo pasara, no importaba cuánto me esforzara por olvidarlo. Cada noche, en mis pesadillas, seguiría viéndolo ahí, esperando,